Bendecida Iglesia del Dios vivo. Sean bienvenidos a una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios vivo. El conocimiento del Espíritu. Las cosas que son nuevas en cuanto al entendimiento de lo que está escrito. La enseñanza de esta doctrina precisamente es para que se cumpla lo prometido, para que se cumpla la promesa, para que la iglesia tenga el conocimiento exacto, el conocimiento correcto de las palabras predicadas por Jesús de Nazaret hace 2000 años. Hemos hablado de la muerte, hemos hablado de la vida, hemos hablado del cielo, y todas estas palabras tenían un significado totalmente diferente al que se le había dado por medio de la religión. La religión vino a través de una ignorancia, de la ignorancia de las cosas del Espíritu. Por eso es de que en esta oportunidad vamos a hablar de la sangre. La sangre es muy importante dentro de la doctrina del Espíritu. La sangre es el ejemplo de lo que nosotros conocemos de la sangre física. O sea, la sangre física es el ejemplo para lo que nosotros vamos a entender espiritualmente, o sea, con los ojos del entendimiento ya claros. Entonces, la sangre física no es más que un ejemplo para que nosotros podamos entender lo que está escrito. Entonces, ¿cuál era el propósito de la sangre en la doctrina de Jesús de Nazaret? Entonces, es importante que nosotros tengamos un conocimiento de lo que la sangre hace en un cuerpo. La sangre purifica, la sangre limpia. La sangre es lo que llega a todos los órganos de nuestro cuerpo. En todo el cuerpo hay sangre. Entonces, la sangre purifica los órganos, los pulmones, los riñones, el páncreas, el hígado, y bueno, esta no es una enseñanza de medicina, sino que es para que nosotros tengamos un ejemplo de lo que hace la sangre física. Entonces, la sangre en la doctrina del Espíritu servía para limpiar, pero con el entendimiento correcto, porque la ignorancia se apropió, oiga bien, de las mentes de todos los creyentes religiosos. Por eso es de que usted nota que hay rótulos que ponen ahí, dicen, este bus está protegido con la sangre de Cristo. Hay gente que le enseñaron en la religión y ellos cuando salen oran y dicen, me cubro con la sangre de Cristo. Entonces, son normas, son conceptos que la gente ha tenido de la sangre equivocadamente. La sangre es una doctrina. La sangre es parte de una enseñanza. Por eso en el conocimiento espiritual de la sangre comienza desde la muerte de Jesús de Nazaret. Después de la muerte comienza el efecto de lo que es la doctrina del Espíritu, y la sangre se identifica de esa manera. Sangre y agua sirven para limpiar. Sangre sirve para purificar el cuerpo, pero no un cuerpo físico, sino el cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces, cuando nosotros ahora conozcamos cómo se usa la sangre, o para qué sirve la sangre, o qué es la sangre que menciona la doctrina, porque es espiritual,
entonces le vamos a dar un entendimiento correcto y claro de lo que está escrito. Por ejemplo, la sangre limpia de pecado, limpia la conciencia de pecado. Ahora, ¿cómo es que la sangre limpia la conciencia, limpia la mente? Se los voy a explicar rápidamente. La palabra pecado significa separación del hombre con Dios. Cuando Adán desobedeció, entonces se separó de Dios. Adán estaba separado de Dios, ya no estaba viviendo en el huerto. Esa historia la conoce todo mundo. No estaba viviendo en el huerto. Adán estaba separado de Dios. Entonces, automáticamente, Adán entró en pecado. Adán entró a separarse de Dios. Entonces, todos los descendientes de Adán, toda esa generación, estaba separada de Dios. Hasta, oiga bien, hasta que viene Jesús de Nazaret. Entonces, cuando Jesús de Nazaret comienza a predicar el evangelio del Espíritu, entonces todo aquel que oye las palabras que salen de la boca de Jesús se puede limpiar de pecado. ¿Por qué? Porque la palabra de Jesús de Nazaret sirve para unir al hombre con Dios. Si el hombre está unido a Dios por medio de la palabra, por medio del evangelio de Jesús de Nazaret, entonces ya no está en pecado, porque ya no está separado de Dios. Esto es bien sencillo. Entonces, sangre es una doctrina que purifica su mente. Es una doctrina que le sirve para no tener mala conciencia. Jesús lo dijo hace 2000 años. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, cuando una gente cree que está en pecado, no hay nada que le pueda quitar esa idea de que está en pecado, de que está separado de Dios, que no sea el evangelio de Jesús de Nazaret. Cuando comienza el evangelio de Jesús de Nazaret, entonces, que estaba en la gracia, entonces se le enseña a las personas a que ya no están en pecado, en que están unidas a Dios. Están unidas a Dios, ciertamente, pero les falta un entendimiento completo para que puedan reinar en vida, para que puedan participar de la herencia, para que puedan participar de la promesa, para que puedan sentirse limpios, seguros, hijos de Dios. Esto es bien sencillo de entenderlo, pero cuando una doctrina hace eso, esa es la sangre de Cristo, la cual limpia los pecados. Entonces, esta enseñanza, esta doctrina de sangre comenzó después de la muerte de Jesús, porque Jesús ciertamente predicó la mejor doctrina, la doctrina perfecta, pero nadie la entendió. Ese fue el gran problema. Entonces, ahora la estamos entendiendo nosotros. La enseñanza, la doctrina, el evangelio que predicó Jesús de Nazaret. Por eso nosotros es necesario, después de lo que leemos, vayamos a las palabras de Jesús de Nazaret, también leídas. Pero ahí sí vamos nosotros a entender lo que Jesús de Nazaret predicó. Hasta hoy lo vamos a poder entender correctamente. Entonces, teniendo esto como introducción de lo que es la sangre de Cristo, ahora vamos a entender cómo es que la sangre limpia la mente de pecado. Vamos a comenzar entonces en el libro a los Romanos, el libro que escribe Pablo a los Romanos. Y ahí vamos nosotros a analizar cómo es que la sangre se interpreta para poder comenzar a limpiar la mente con la predicación de Pablo. Vamos a Romanos en el capítulo 3, versos
21 al 25. Esto fue en la gracia, sin mucho entendimiento. Entonces dice así, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. O sea, todos tenían necesidad de oír esta doctrina, porque todos estaban en pecado. Entonces, ¿qué es lo único que les limpiaba esa mala enseñanza de que estaban en pecado? La doctrina de Jesucristo, la sangre de Cristo. Entonces dice así, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La gracia y la sangre es una doctrina. La gracia y la sangre es una misma doctrina. Una doctrina que le limpia de pecado. Una doctrina que le comienza a enseñar que Cristo murió para quitar el pecado. Por eso cuando Cristo aparece, dice Juan el Bautista, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Cómo lo iba a quitar? Por medio de una enseñanza, por medio de una doctrina. Por eso todo aquel que no tiene esta doctrina, que no tiene esta enseñanza, está en pecado. Está separado de Dios. Porque solo se puede unir, repito, por medio de un conocimiento, por medio de una doctrina. Pero si usted va con los católicos, le dice, el cura, repita conmigo, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ¿qué dice? Los pecadores, ellos se consideran pecadores, ellos se consideran que están en pecado, porque así están, porque no tienen una doctrina que los saque de ahí para unirlos a Dios. Cuando ya están unidos a Dios, no tienen necesidad de esa doctrina ya. Hablando, por ejemplo, de la doctrina católica, pero todas las doctrinas están separadas de Dios. La única doctrina que lo une es la doctrina del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque ni en la gracia podían entender las cosas correctamente con el entendimiento espiritual. Por eso el mismo Pablo decía, habiendo ya enseñado gracia, ruego que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados para tener el conocimiento de la herencia a que Dios los ha llamado. Es bien sencillo de entender, pero bien difícil de creer, porque la contaminación religiosa hizo demasiado daño. Vamos a leer rápidamente lo que es la manifestación de la sangre como un ejemplo en el Antiguo o en el Viejo Pacto, y ahora cómo se está viendo en el Hijo del Hombre. Vamos a ir entonces a Hebreos capítulo 9, versos de 7 al 14. Hebreos, lo voy a leer rápidamente por razón de tiempo. Hebreos 9:7 dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo
y por los pecados de ignorancia del pueblo. La ignorancia es pecado, porque la ignorancia lo tiene separado de Dios. Entonces, dice la ignorancia del pueblo. 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Las religiones son de prácticas, no de entendimiento. Todos practican, todos hacen, pero no se trata de hacer, de practicar, de ofrecer. No, se trata de entender, de oír una doctrina que le dé a usted una certeza y que usted la crea. Ahí no hay obras. Entonces, sigue diciendo el 10. Ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Quiere decir que las cosas iban a ser reformadas. Iban a ser reformadas por una doctrina dada por Jesús de Nazaret. Entonces dice, pero estando ya presente Cristo, oiga bien, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Pero la sangre física que derramó Jesús en la cruz no puede hacer nada por nadie. Aquí habla de la sangre como una doctrina, como una predicación. Entonces repito, de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Verso 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Verso 14. Cuarto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, mire bien, la sangre de Cristo mediante el Espíritu eterno. ¿Qué es Espíritu eterno? Una palabra, una enseñanza, una doctrina, una sabiduría, un conocimiento. Esto es la sangre de Cristo. Mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Oiga bien, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Quiere decir de que la sangre de Cristo, como una doctrina, le limpia la mente de obras muertas, de pecado. Entonces usted, ya no teniendo pecado, ya no estar separado de Dios, sino ahora estar unido a Dios, le sirve al Dios vivo. Es bien sencillo. Entonces, porque una persona que una vez recibe esta enseñanza, la entiende y la cree, no puede regresar. Por eso dice allá en Hebreos 6:4, porque es imposible que los que una vez gustaron del don celestial, ¿qué es un don celestial? El conocimiento de las cosas del cielo, vuelva otra vez para arrepentimiento,
Ya no puede. Esto se entiende bien claro. Una vez usted sale del pecado, de la ignorancia, no puede volver a ser ignorante, no puede volver a ser pecador. ¿Está bien claro? Bueno, entonces ahora entendemos lo que es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es una enseñanza, una doctrina que le limpia la mente por medio de un entendimiento. Entonces, termina la ignorancia, termina ser pecador. Por eso alguien que a mí me diga que soy pecador, porque la sangre de Cristo, o sea, la doctrina del Dios vivo, me limpió. Entonces, vamos a ver algo que es bien importante, como se lo dije al principio. Vamos